con todos los protocolos que se requieren, con la gracia del Señor. Nos ayuda el Señor. Es que contentos por ese lado, agradecimos a Dios. Amados, hoy día tenemos un tema especial. Veníamos estudiando los frutos del Espíritu. Hoy vamos a estudiar las obras de la carne con la gracia y la ayuda de nuestro Dios. Entonces lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, y desde ahí vamos a partir con esta enseñanza. Ojalá podamos ver algunos días atrás, miramos los frutos del Espíritu. Ahora vamos a ver las obras de la carne con la gracia y la ayuda de nuestro Dios. Y ayúdenos en oración para poder terminar este tema. Y le damos lectura a su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Ese va a ser el tema que vamos a traer por esta semana con la gracia del Señor. Queremos ir uno por uno definiéndonos. Por ejemplo, el adulterio. ¿Qué es lo que es? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué consejo de la palabra para nuestras vidas? ¿Qué resguardo hay que tener? ¿Qué consecuencias trae el adulterio? Y eso, después vamos a ir a la fornicación. Vamos a ver qué consecuencia, qué desgracia trae. Y ya vamos a ir viendo con la gracia del Señor. Luego vamos a ir mirando el próximo. Vamos a estudiar inmundicia, lascivia, idolatría. Uno por uno, con la gracia del Señor, vamos a ir definiéndonos. ¿Y qué nos enseña la gloriosa palabra del Señor? Es que está muy interesante, nos gozamos en ella, porque para todo la Biblia nos enseña. Dios, por medio de su palabra, nos enseña la palabra del Señor, todas estas cosas, y cómo debemos acatar su palabra y obedecerla. Es que vamos a orar antes de todo con la gracia y la ayuda de nuestro Dios. Maravilloso Dios del cielo, en esta jornada, oh Dios, hemos leído tu palabra, hemos programado con tu gracia este tema, esta reflexión, esta enseñanza de ella, que tanto bien nos hace a nuestras vidas, para nuestra conducta, para nuestro diario vivir, para nuestro comportamiento como hijos tuyos, los resguardos que hay que tener, el peligro que hay, Señor del cielo, la desgracia que trae estas obras, Dios mío, en la carne. Señor, te pedimos en forma especial que a través de tu palabra nos ilumines, nos hables, Señor, para poder estar apercibidos. Aleluya, apercibidos, para poder, oh Dios, tener ese resguardo, ese cuidado, Dios mío, de este peligro, que nadie está libre, Señor. Te pedimos que tu palabra traiga luz a nuestro entendimiento, Señor. Una palabra de advertencia, Dios mío. Señor, concédeme de tu gracia. Bendice a cada hermano que está conectado en esta jornada y que se conectará para gloria y honra de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Un tema en la cual nos cuesta un poquito
adentrarnos, hablar de estas cosas abiertamente, no es fácil. Pero con la ayuda del Señor, a la luz de la palabra, tenemos consejos sobre todas estas cosas. Dice que la paga del pecado es muerte. Y las obras de la carne, hermano, la carne es una lucha diaria, es una lucha constante. Es una lucha que usted y yo, es algo cotidiano que vivimos, es algo diario. No hay hombre que no se enfrente a las obras de la carne. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted vive en un cuerpo de muerte. Yo vivo en un cuerpo que está sujeta, aleluya, a estas obras de la carne. Y si usted y yo no buscamos, no vivimos una vida plena en el Espíritu Santo, una vida plena en buscar a Dios, oiga, se van a hacer manifiestas las obras de la carne. Es una oposición, es una lucha diaria, como dice el libro de Gálatas. Y aquí cuando leímos este texto y empieza diciendo: no satisfagáis los deseos de la carne. Yo he subrayado esa palabra, satisfacer. Satisfacer significa saciar la necesidad o el deseo, la pasión. Es saciar la necesidad, el deseo, la pasión. Es saciarlo, darle el gusto. Eso es, y el apóstol Pablo decía: no satisfagáis, no sacies ese gusto, ese apetito que la carne, cuando el hombre natural, aleluya, tiene todo esto. Cuando estamos lejos de Dios, amado, estos deseos pecaminosos están en el cuerpo, en la carne. Por eso usted y yo debemos vivir una vida consagrada delante del Señor, una vida en comunión con Dios, una vida de oración, una vida de comunión con Dios. También satisfacer significa cumplir o lograr el deseo, complacer, producir el gusto, una ilusión, responder a necesidades. Es darle el gusto a la necesidad. Entonces el apóstol Pablo, el consejo que dijo: no satisfagáis los deseos de la carne, no los satisfagáis. Alabado sea el nombre del Señor. No, una promesa impactante: andar en todo momento por la fe en la palabra de Dios, bajo el control del Espíritu Santo, asegura la victoria absoluta sobre los deseos de nuestra naturaleza pecadora. O sea, lo único que usted podrá hacer frente, lo único que le va a tener una victoria plena, es vivir una vida en comunión con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy día, como advertencia, lo primero, no satisfagáis, no le des el gusto a la carne. Las tentaciones van a venir, sí o sí van a venir, porque Jesús fue tentado en todo, o sea, pero no pecó, no cedió a la tentación. Usted y yo vamos a ser tentados en todo, no solamente en el adulterio, no solamente en la fornicación, no solamente en la lascivia. El hombre va a ser tentado por diferentes áreas, ya sea en lo económico, ya sea en la riqueza, ya sea en el adulterio, ya sea en cualquier parte. Donde nadie lo ve, la tentación va a venir. 4, esas áreas que el enemigo va a tentar, ya sea por los ojos viene la tentación, también la carne es un potencial para el enemigo, lo estimula. Satanás en la vida del cristiano sabe que la carne es débil. Por eso la Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero tu carne, nuestra carne, es débil. O sea, el Satanás, el diablo, sabe. Él entiende que la carne es débil.
A Jesús lo tentó de varias maneras. Le mostró todos los reinos de la tierra. Le puso el pan, le dijo, dile a este, sabía que su carne tenía hambre. Dile esa piedra que se convierta en pan. Luego le ofreció las riquezas de este mundo. Si postrado me adorase. Dios nos bendiga. Entonces atacó los deseos de la carne. Como no logró, luego vino la vanagloria. Atacó la otra parte, Satanás. Satanás enfrentará a usted. Le atacará por diferentes flancos. Si no le resultó en uno, atacará por el otro. Y luego dijo, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate. Pues la palabra dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Dios nos bendiga. El enemigo intentará atacar el ego, el yo, atacará si eres interesado al dinero, si la carne es débil y le gustan al hombre y las mujeres, si es su debilidad o viceversa, y tratará de hacerlo caer. Ese es el deseo, ese es el anhelo, lo que el enemigo quiere lograr en usted y en mí, verlos derrotados, verlos caídos. Eso es lo que quiere Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Va a intentar. Entonces, el consejo del apóstol Pablo dice, no satisfagáis. Cuando venga el deseo, cuando venga la tentación, ten cuidado. No satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne, el apóstol Pablo está utilizando esta palabra para denotar la totalidad del ser humano. El ser humano caído por el pecado. Se le llama la carne, los deseos de la carne, el hombre natural, el hombre no transformado, y atacará, ¿cierto?, el alma, la mente, no solamente el cuerpo. La carne, usted sabe que hay una lucha constante contra el espíritu. Estos se enfrentan como dos fuerzas opuestas. Dios nos ayude. Aquí el verso decía, el espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El Espíritu Santo es el que le amonesta. El Espíritu Santo es el que le amonesta. Me amonesta a buscar el rostro del Señor. Pero la carne se opone a buscar el rostro del Señor y estos dos se oponen entre sí. Dios nos bendiga y nos ayude. Ahora, la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa esta palabra manifiesta? Que es evidente, que se ve, que se percibe con claridad, es notorio, es palpable, es declarado. Manifiestas son las obras de la carne. Y usted y yo debemos entender. Y por eso es importante examinarnos. Examínese usted en su diario vivir. ¿Acaso alguna de estas obras se manifiestan en la carne? Aquí dice manifiestas son. Por eso es importante examinarse, mirarse a la luz de la palabra. ¿Qué significa manifiesta? Que es evidente, que se percibe con claridad, que se ve, que es notorio, que es palpable. Dijimos que era declarado. Dios nos bendiga. Que es notorio. Dios nos ayude. Manifiestas son las obras de la carne. Van a salir a la luz. Que van a ser palpables. Que usted las va a ver cuando viene un deseo desordenado. Se manifiestan en la carne. Y lo primero que vamos a ver, con la gracia y la ayuda del Señor, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. La primera que vamos a ver con la gracia del Señor en este día.
El adulterio es la relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge, que no es su esposa, su esposo. Eso es adulterio dentro del matrimonio. ¿Qué significa? Lo vamos a repetir una vez más. Adulterio, relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Amén. Dios no, o no es su esposa, eso significa adulterio. Y vamos a ver en el libro de Hebreos, con la gracia del Señor, capítulo, cuál es el consejo, cuál es el peligro que la palabra de Dios nos aconseja en este día. Hay algunos consejos para evitar esta desgracia, porque déjeme decirle que el enemigo tratará de destruir su matrimonio. ¿Sabía usted que la iglesia se constituye de matrimonios, de familias? Y cuando el enemigo destruye un hogar, destruye una familia, destruye un matrimonio, está hiriendo el cuerpo de Cristo, está destruyendo la iglesia del Señor. Antes de la iglesia fue el matrimonio en el jardín del Edén, o sea, el matrimonio es más antiguo que la iglesia. Por eso el Satanás sabe, si destruye su hogar, destruye su casa, van a traer es un enemigo. El adulterio es un enemigo del hogar, un enemigo de la familia. ¿Por qué? Me dirá usted, ¿por qué hay traición? ¿Por qué hay engaño? ¿Por qué hay destrucción? Oiga, cuando alguien, imagínese, engañó a su esposa, nunca más se vuelve muy difícil volver a recuperar la confianza que se le tenía. ¿Por qué? Porque hubo una desilusión, porque hubo una traición, porque hubo un engaño, porque hubo una destrucción. Sufre la esposa, sufre los hijos. Dios nos ayude. Y aún más grave es cuando pasa en la iglesia. Es tremendo. Porque no se destruye una familia, se destruyen dos. Los hijos. Viene una hecatombe tremenda, amados. Una destrucción a la obra y el diablo se goza. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4, el escritor de Hebreos da un consejo y dice: honroso sea en todos el matrimonio, sea honroso en todos. Alabado sea el nombre del Señor. En todo sea honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla, no amancillar. Dios nos bendiga. Honroso en todos sea el matrimonio, honroso. Es algo honorable, es algo especial. Jesús dijo: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La Biblia dice que debemos amar a nuestras esposas, mujeres, como a nuestros propios cuerpos. Así como Cristo se entregó por la novia, nosotros debemos amar, respetar a nuestras esposas. La Biblia nos enseña que nuestro lecho, nuestra cama, donde dormimos, sea honrosa, no amancillarla. Significa no destruirla. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el primer consejo: sea honroso en todos, no solamente en algunos, no solamente en los pastores, en los miembros, en los hermanos que están empezando, que se casan, porque esto, amado, esto hay que irlo cultivando. El matrimonio es para toda la vida y lo único que puede separar el matrimonio es la muerte. Alguien decía: el único que te puede dar carta de divorcio es cuando veas a la muerte con lechona viniendo. Ahí sí, si muere uno se puede casar el otro. Dios nos ayude. Y esto hay que cultivarlo, hay que cuidarlo. Porque muchos se casan un tiempo y luego se descuidan de la esposa. Y piensan que se casaron para que le planchen, para que le cocinen, para que le laven la ropa.
Si usted se casó por eso, amado, está muy equivocado. Porque usted puede ir a comer a un restaurante y le van a hacer la comida igual. La Biblia estableció el matrimonio, Dios mismo, para que el hombre no esté solo. Porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos ayude. Es una ayuda idónea. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero el adulterio, este vínculo, y es tan lindo ver ahí ancianitos, amados. Ancianitos de 80 años que andan de la mano con su viejita. ¿Cuántos años? 50 años, hijito, me decía un hermano. ¿Y cómo han pasado? Oiga, alguien decía, yo no cambiaría a mi viejita. Si me tocara vivir de nuevo, me casaría otra vez. Es el amor de mi vida. Le preguntaban a un anciano amado ya de 80 años, de la mano con su esposa. Ella con Alzheimer, sin saber, se olvidaba de todo, y él igual la llevaba de la mano. Y él le decía, usted no se cansa, ¿no? Si ella no me conoce, pero no la voy a dejar, porque ella es el amor de mi vida. Pero hoy día, amados, es tan fácil no ver estos valores, esta bendición que Dios da al matrimonio. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amados, el libro de Proverbios también nos da algunos consejos. 6:32, lo vamos a ver con la gracia del Señor. Proverbios 6:32 dice que el que comete adulterio, el que engaña a su esposa o el que engaña a su esposo, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dios nos ayude. ¿Qué es lo que es? Falto de entendimiento el que comete adulterio. Alabado sea el nombre del Señor. Así dice el libro, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. No es solamente que algunos por una aventura, por una falda, por alguien musculoso que vio por allí, cambió y tuvo un desliz, vino el deseo de la carne. Oiga, fue seducido, fue atraído y concibió y cayó en pecado. Hoy día usted no cae, va por la calle y cae en pecado. Hay una atracción, hay una tentación, y de la tentación usted puede salir. Más adelantito lo vamos a ver con la gracia del Señor. Pero el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma. Usted, amado, no corrompa su alma, no se ensucie por un placer de 10 minutos, por un placer va a ensuciar, va a embarrar su alma. No lo haga. Sea sabio. Hay consejo de su palabra. Bienaventurado. Hay bienaventurado. Bienaventuranzas hay. Lo vamos a ver más. Al que no cede a la tentación. Es feliz aquel que no cede a la tentación. También herirá de vergüenza. Aquí vamos a mirar. Heridas de vergüenza hallará, dice el verso 33. Y su afrenta nunca más será borrada. Aunque esté en la iglesia, amado, y Dios lo perdone, esa afrenta todos los van a recordar por su caída, por su pecado. No es lo mismo cuando alguien vino del mundo, Dios lo perdonó, lo lavó con su sangre, lo hizo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Tomó ese pecado, lo echó a lo profundo del mar y no me acuerdo más de él. Usted empezó a caminar, pero cayendo, mientras que militaba, mientras que predicaba. Porque hay muchos que predican, pero su corazón hay adulterio, su corazón hay engaño, y engañan a su esposa y predican en el altar y ya perdieron el temor del Señor. Cuando son descubiertos,
su afrenta nunca más es borrada. Sea ministro, pastor, oiga, cuántos escándalos hoy en día por no prestarle atención, mire, a las obras de la carne, por no ponerle freno, por no poder vigilar el camino, por no hacerle caso a Jesús cuando dijo: velad y orad para no entrar en tentación. Por no prestarle atención, corrompió su alma. Heridas de vergüenza y ahora tendrá que andar escondido. ¿Y qué más? Y su afrenta y una marca. ¿Se acuerda cuando le pusieron una marca? Alabado sea el nombre del Señor. A Caín, una marca por haber matado a su hermano, una afrenta en su cabeza. Eso irá afrenta, le traerá vergüenza ese pecado. Por eso hay que pensarlo bien. Por eso, amado, antes que usted caiga, antes que ceda a la tentación, antes que quizá hoy día está siendo seducido, está sintiendo a alguien por alguien que no es su esposa y usted lo está mirando, o viceversa, usted lo está mirando, o usted está mirando a ella, ha sido, mire, casado con los ojos y está allí a punto de caer. Tenga cuidado, es una voz de advertencia hoy día. Tenga su lecho, sea sin mancilla, sea honroso, cuide su matrimonio, guárdese para el Señor, porque el que comete adulterio es falto de entendimiento, le falta sabiduría y aún corrompe su alma. Corromper es podrir, corromper es echar a perder, malograr. Se corrompió, se echó a perder. Heridas de vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Qué tremendo es el adulterio. La relación sexual, mire, en el matrimonio con una persona que no es su cónyuge. Ese es adulterio. Y ese es el consejo que hoy la palabra nos da. En el capítulo 7, versos 5 al 23. Oiga, es extenso, pero nos trae una gran enseñanza para la gloria de nuestro Dios. Le da un consejo: hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Porque más de algún consejo a usted le va a llegar, y va a llegar el tiempo de la prueba, de la tentación, y usted va a tener el consejo y va a poder huir como José. Mejor es quedar como cobarde. Dios nos ayude. Mire que por ser bien hombrecito, dice alguno, ser seducido, mire lo que le pasó a Sansón, perdió hasta los ojos. No le va a pasar a usted también. Mejor es huir, quede como cobarde, pero delante de Dios quedará como un hombre que se guardó para él, como un hombre valiente que pudo escapar, aleluya, del lazo del cazador. Hijo mío, guarda mis razones, atesora conmigo mis mandamientos. Este consejo, esta palabra, usted que está casado, usted que su esposa le ha sido fiel, han venido los hijos y ya no es la Barbie que se casó, quizá ha engordado un poquito y quizás él no es el mismo. Y por ahí alguien jovencita le está diciendo cosas lindas, pero esa es su esposa. Es la madre de sus hijos, la que lo valora a usted. Esa es la que Dios le dio. Esa es la que Dios le dio, es la que usted eligió para el resto de su vida. No malogre su vida, no ensucie, no se corrompa. Entonces atesora este mandamiento. Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Por qué dice vivirás? Porque la paga del pecado es muerte. El adulterio es un pecado que le llevará a la condenación si no se arrepiente. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos como ese anillo que tiene. Colóqueselo, lígueselo, dice, colóqueselo.
guarde la palabra como ese anillo que un día hizo un compromiso con Dios. Colóqueselo en el dedo donde lo vea, porque algunos se casaron y ya cuando salen esconden el anillo para dárselas de solterones. Pero Dios lo está mirando. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos que no salen con el esposo se avergüenzan. Pero dice la Biblia, lígalas a tus dedos, escríbela en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta. Decíamos que el que comete adulterio es falto de entendimiento, pero es que el que no cae, dice que es sabiduría. Dile a la sabiduría la palabra. A un hombre que escuchó esta palabra y la puso por obra, lo consideraré a un hombre sabio. Dios nos bendiga y nos ayude. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guardes de la mujer ajena. Cuando hablamos de la mujer ajena, la que no es tu esposa, la que no te corresponde, o viceversa, el que no es tu esposo, el que no te corresponde, por muy bonito que sea, alabado sea el nombre del Señor, o por muy linda que sea. Porque a veces, como es deseo de la carne, se va por los ojos y que está delgadita, que está bonita, y se va por los deseos de los ojos. Para que guardes de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Dios nos bendiga. Oiga, si el enemigo es mentiroso y es capaz de decirte que tú eres lindo, que tú eres linda, aunque seas chiquitito, aunque seas feíto, el enemigo te va a venir alguien, oye, que eres lindo, te va a decir. Pero no crea, dice la Biblia, para que guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, decía Salomón, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera, astuta de corazón, alborotadora, rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa unas veces está en la calle, otra vez en la plaza, acechando por las esquinas. Se asió de él y le besó. Su semblante, con semblante descarado, le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchones, recamas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, abriguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Salamería, palabras salameras, palabras que son halagadoras pero mentirosas, que no son verdad. A punto que se marchó tras ella como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspase su corazón. Así se va el hombre necio. ¿Cuánto daño ha hecho el adulterio? Lindos matrimonios, pero aquel hombre le dio rienda suelta a las obras de la carne. Lindo corista, lindo obrero, lindo evangelista, lindo pastor, pero de pronto no
buscó el consejo de la palabra y cayó rendido a las palabras salameras que hablan acá la Biblia. ¿Y qué? Dañó su alma. ¿Qué trajo? Por una aventura trajo sida. Trajo sida, se pegó cualquier enfermedad venérea. Por un momento destruyó su casa, destruyó la obra, destruyó su lindo testimonio. Y el diablo se ríe, y el diablo lo saca a la luz, el diablo de pronto lo saca en los diarios, y aquel pastor, aquel ministro, aquel obrero mire, ya no es irreprensible, ya no es intachable, ya es desacreditado, ya es difamado, y el diablo se goza, ya es destruido. Antes de que la saeta traspase tu corazón, acuérdate de este consejo. Mira el daño que trae el adulterio. Acuérdate de David, una vida intachable, conforme al corazón de Dios, pero un día adulteró y la espada nunca salió de su casa. Amado, amada, tú tienes lindo matrimonio. Busquen al Señor, no le den lugar al diablo. No amancilles, tu lecho sea sin mancilla. Guárdate. Alabado sea el nombre del Señor. Preocúpate de tu esposa. Preocúpate de tu esposa. Yo le digo a los hermanos, de pronto es bueno. Hay palabras que a veces con el tiempo va pasando y el hombre se pone poco cariñoso. Oiga, qué lindo ese vestido te queda, mi amor. Llévele un chocolatito, una florcita, algo. Preocúpese. Si usted no le dice nada, lo queda bonito, va a venir otro por ahí y le va a decir, oye, hermanita, te queda lindo el vestido. O viceversa. Dios nos ayude y nos despreocupamos. Y esto es como una plantita que hay que irla regando, hay que irla cuidando. Dios nos ayude y nos bendiga. Yo he estado en hogares que es tan lindo estar en hogares. Mi amorcito. Y se llevan también, no sé si será cuando está el pastor nomás. Pero hay hogares tan lindos, matrimonios tan bonitos, que andan de la manito, que se cuidan. Oiga, amado, guarde su testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe lo que le pasó a Salomón por tener muchas mujeres. Corrompieron su alma. Usted sabe, decíamos momentos atrás, lo que le pasó a Sansón. Sansón le dio rienda suelta a los placeres, sabiendo que Dios lo usaba, sabiendo el propósito por el cual Dios lo había llamado, lo había escogido. Sabiendo eso, jugó, le dio rienda suelta a sus pasiones. ¿Y qué le sucedió? Perdió hasta los ojos, quedó ciego. Así le va a pasar a aquel hombre que juega con el adulterio, que se ríe, que se burla. No sea sin entendimiento. Amado, la Biblia, mire, háganlo de José. Quizás a muchos tienen a José como un cobarde. Cuando la esposa del egipcio, ¿se acuerda usted de la egipcia? ¿Se acuerda? Cuando se le declaró, cuando le insinuó, él salió arrancando, cayó hasta la cárcel. Cobarde, fue valiente, se guardó, se refrenó. Mejor es huir de estas cosas. Dios no, ese es el consejo del apóstol Pablo, huir. La fornicación, yo creo que hemos entendido lo que es el adulterio. Ahora la fornicación es el segundo punto que vamos a ver con la gracia del Señor. Mire que la hora avanza. La fornicación es la relación sexual de una persona que no está casada. Primera de Corintios 6, 18 al 20. El que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, verso 18 al 20. ¿Y qué dice? Huir de la fornicación. Huir, lo que hizo José, huir de la fornicación. ¿Qué es lo que es la fornicación? Es la relación sexual de una persona que no está casada, o sea, un soltero, alguien, una relación fuera del matrimonio.
antes de casarse. Y hoy día, amado, nadie se quiere comprometer. La gente convive. Nadie quiere compromiso. Pocos son los que se comprometen con Dios. Dios quiere gente comprometida. Y aquí el apóstol Pablo decía: el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huir de la fornicación, como hizo José. Huir de la fornicación. Mejor es huir, decía el apóstol Pablo. Exhortaba a los corintios: mejor es huir. Y daba el consejo: antes toda tentación sexual, mejor es huir, porque cuesta salir de ahí. A muchos que les gustan los halagos, que les gustan las palabras bonitas, les gusta que le digan que está lindo, hermano, que le queda bien esa camisa, les gusta que lo halaguen. Tenga cuidado, que por las blanduras de las palabras muchos han caído. Y el enemigo, si usted ve por la Biblia, la mayor causa de caídas es a causa del adulterio, a causa de la fornicación. ¿Cuánto evangelista, cuántos pastores, cuántos hermanos que Dios tenía proyectos hermosos, lindos, cayeron por causa de la fornicación? Por no poder ponerle freno, por no mirar sus deseos de la carne. Alabado sea el nombre. Por eso la Biblia dice, y el apóstol Pablo aconseja: mejor que el hombre se case y que no esté humeando. Alabado, que no se queme. Mejor es casarse. Amado. No, si dicen algunos: yo no necesito casar. Yo soy eunuco, decía uno por ahí. Carnúco, le decía. No se casan, pero andan codiciando y están sufriendo. Alabado sea el nombre. Y la Biblia habla que dejará el hombre su padre, su madre, y se unirá, y los dos serán una sola carne. Aconseja, porque está en peligro el hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Es un consejo de la palabra. Ahora vamos a mirar el consejo del apóstol Pablo: huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Era un lema de los corintios para justificar su inmoralidad. Pablo señaló que lo contrario es la verdad. El pecado sexual se comete contra el cuerpo, no fuera de él. Huir. Pablo exhortó a los corintios a huir de toda tentación de la carne, del pecado sexual. Amén. Tomemos por obra este consejo. Y ahora vamos a mirar lo que es la concupiscencia. La concupiscencia viene de la raíz griega que significa epidemia. Y usted ha visto hoy día una pandemia, epidemia, pandemia. Estas palabras las ha visto usted a nivel nacional, mundial, una epidemia. Quiere decir, es una enfermedad ampliamente extendida que afecta a muchos individuos en una población. El pecado de la concupiscencia, amado, traerá una pandemia. Si no contrarrestamos, si no hablamos de esto desde los altares, muchos están codiciando, aún con su mente, con sus ojos. Yo no caigo, yo no adultero, pastor. Yo no adultero, pero cuando pasa la jovencita, ¿cómo se le colocan los ojos? Se le desvía la mirada y no lo pueden controlar. Pasan altas horas de la noche. Hay muchos que pasan altas de la hora de la noche viendo pornografía, deseos de la carne, y ahí se complacen hablando de estas cosas, se gozan mirando estas cosas. Amado, sea corista, sea obrero, Dios lo está mirando. Y estos pecados, ¿por qué no vamos a hablar fuera de la obra? Son obras de la carne. Ahora, la concupiscencia es el culto, deseo de bienes, placer, especialmente el deseo sexual, desordenado, exagerado, incontrolable. El libro de Éxodo, alabado sea el nombre, 20:17. Mi alma alaba al Señor.
A la concupiscencia Dios le hablaba y le decía, alabado sea el nombre del Señor. La concupiscencia es el deseo de bienes, placeres, desear el bien ajeno. El deseo sexual, desear la mujer del prójimo, la mujer del vecino. Es el deseo sexual desordenado, exagerado. Es la concupiscencia. Alabado sea el nombre. El libro de Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Alabado sea el nombre del Señor. Le está diciendo eso. No codicie. Amado. No, es que es jovencita, es bonita, pastor. Es lindo. No la codicie. Es de tu hermano, es de tu vecino. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. A veces se aburrió con la esposa y empezó a mirar la del vecino. Mi alma alaba al Señor. El libro de Proverbios, capítulo 6, verso 25. Lo vamos a buscar también con la gracia del Señor. Dios nos ayude. No, alabado sea el nombre, codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con los ojos. Libro de Proverbios 6:25. Mire, el consejo, hay que tener cuidado. Mi alma alaba al Señor. Ese es el consejo. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con los ojos, que es terrible. Oiga, la mujer seduce con la vista y el hombre un par de segundos ya queda rendido. Dios nos ayude y nos bendiga el Señor. Son advertencias. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Primera de Tesalonicenses, el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 4, verso 4. Mire, la Biblia habla aquí, nos da otro consejo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mire qué lindo. Ese es el consejo en la palabra, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y en honor. Mi alma alaba al Señor. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Cada uno de vosotros, si usted tiene la suya, manténgala en santidad, manténgala en honor, que sea respetable su matrimonio. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabía usted que hay tres enemigos del cristiano? Los tres enemigos del cristiano, y lo vamos a ver. Uno es el pecado, la carne y Satanás. Estos tres enemigos, dos están fuera, pero hay uno que lidiamos diariamente, y esta es la carne. En la carne está la pornografía, espíritu de la época, leyes anticristianas, y esto se ha modificado. Oiga, se ha crecido con toda esta, diferente que antes, más abundancia por todos los medios que tenemos hoy día, amado, más todo a la mano. Ahora la carne es una lucha constante, la carne y Satanás, que vino a atar, a oprimir, a confundir, a engañar, se aprovecha, usa el pecado y sabe que la carne es débil para destruirlo a usted y a mí. Vamos a ir a Santiago 1:12 al 15. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir a este verso con la gracia del Señor. Santiago, y aquí con este último ya texto vamos a ir culminando, amado. Dios bendiga a mi hermano Jarek, que en este día me ha ayudado. El libro de Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso dice bienaventurado. ¿Qué quiere decir esto? Feliz
el varón que pudo huir de la tentación. Feliz, siéntase gozoso, se siente contento. No caí, Señor, me guardaste. ¿A cuánto ha guardado el Señor? ¿Cuántas tentaciones te ha intentado el enemigo dar? A uno, a nosotros como pastores jóvenes, el diablo tienta jóvenes, tienta ancianos, aún a viejitos tienta. Oiga, si el deseo de la carne no muere con los años. Yo he visto viejitos ancianos, amados, que de pronto, tiempo atrás en el terminal había uno que estaba con la boca abierta para el otro lado mirando, y usted le hacía así. No despistaba, y uno miré para allá, claro, una Rusia iba adelante, y el viejito de 80 años, pegado los ojos a la Rusia. Oiga, si no hay edad para el pecado, peca el joven, peca el joven, el adolescente, peca el anciano también. Ese deseo incontrolable, amado, esa concupiscencia, deseo desenfrenado. Dios nos bendiga. Por eso la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso Dios nos aconseja una vida en búsqueda, una vida en comunión con Dios. Si usted quiere perseverar, si usted quiere tener victoria en Cristo Jesús, hay que vivir una vida en plena convicción, en plena comunión con el Dios del cielo. Y usted va a tener victoria. Dios nos ayude y nos bendiga. ¿Sabía usted? Yo quiero el otro versículo, el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraída, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Yo he hecho una escala, la escala de la destrucción, la escala de la caída. Y el primer punto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, cuando uno, lo primero, el número uno, es tentado. De este escalón estamos todos, por ejemplo. Y usted va a ser tentado, pero puede resistir la tentación y puede escapar de este primer, alabado sea el peldaño. De ese primer peldaño, que ahí lo coloca mi hermano, tentación. La Biblia dice, Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Quizás usted es tentado, pero no se dio a la tentación. Pero aquí viene lo peligroso. Cuando ya fue atraído, bajó el peldaño, le empezó a gustar, le empezó a ser atraído, le gustó la mirada, quedó mirando, fue atraído a aquella figura, si es tan linda, si tiene tan buen cuerpo, si tiene ojos azules, mire que es lindo, fue atraído. Tenga cuidado, que de la segundo peldaño cuesta salir, pero de aquí todavía puede escapar. Pero cuando bajó el tercer peldaño, dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Segundo, es atraído de la propia carne. Y luego es seducido. Este peldaño, ya empezaron las palabras lindas. Por eso cuando alguien cae en pecado, no cayó de un día para otro. No es que usted fue caminando y de pronto cayó. No es que salió por la mañana y dijo, hoy caí en pecado. No. Hay meses, hay días que empiezan con miradas donde usted trabaja, y una joven que lo empezó a mirar, o hay un joven que le dice, yo te acerco a la casa. Yo la voy a dejar, hermanita. Yo la voy a visitar para que oremos, para que toquemos teclados. Yo le enseño a tocar. Es atraído, hay palabras lindas. Es seducido con la blandura de las palabras. Lo casó con la mirada de sus ojos. Dios nos ayude. Hay tantas maneras de seducir. Dios nos ayude. Usted viste para agradar a Dios o para seducir. Por eso la Biblia y el consejo del apóstol Pablo, de los apóstoles, fue
del apóstol Pedro, el apóstol Pedro y todos los apóstoles. El consejo era: de vuestro atavio no sea el externo, sino el interno, el del corazón. No vistamos con vestidos ostentosos que llamen la atención. Dios no es que la mujer, Dios le dio una figura, y hay hombres que ceden a la tentación. Dios nos ayude y nos bendiga el Señor. El cuarto peldaño que vemos ahí es el concibe. Ya concibió, cayó en pecado, ¿y qué va a dar luego? Va a dar a luz. Eso que aunque lo hizo en lo secreto, aunque lo hizo en lo escondido, aunque nadie lo vio, Dios no puede ser burlado y va a salir a la luz. Alabado sea el nombre del tarde o temprano, pasen los años, va a salir a la luz y va a traer vergüenza, va a traer destrucción, va a traer, amados, heridas, como decía el Proverbios. Alabado sea el nombre del Señor. Va a corromper su alma, van a traer heridas de vergüenza, su afrenta nunca más será borrado. Por eso, amado, con esto terminamos. Las obras de la carne traen fatales consecuencias. Por eso el apóstol Pablo dice: por eso corro, aleluya, pero no como golpeando el aire, aleluya. Por eso él se guardaba, no siendo, para algunos siendo yo heraldo, para otros yo mismo sea descalificado. Por eso preocúpese, no siendo un predicador de altar, no siendo un evangelista, un pastor, un ministro, un hermano que predica, un corista, verlo danzar en la iglesia, teniendo tan lindo testimonio, después siendo deshonrado, su afrenta que no salga de su cabeza y lo recuerden por un adúltero, lo recuerden por un fornicario, aleluya, por alguien que no se supo, aleluya, poner freno cuando la palabra le hablaba. Es tiempo final, es tiempo que hay que buscar el rostro del Señor. Dios le bendiga, amados, que la paz del Señor sea sobre cada vida. Este es el consejo de hoy. Dios nos ayude. Yo decía, hoy día se levantaba la cuarentena, decía, ya el viernes no vamos a publicar porque se va a levantar la cuarentena, empezamos a trabajar en el templo y quizás terminándose esta pandemia vamos a dejar de transmitir, pero el Señor me amonestaba que tengo que terminar este estudio de las obras de la carne, es que ruego sus oraciones para poder seguir transmitiendo con la gracia del Señor, amado, estos consejos de las obras de la carne, el resguardo que hay que tener como salvados, hijos de Dios. Es que vamos con la gracia del Señor a poder estar saludando a los hermanos que están conectados el día de hoy, y Dios les bendiga. Si hay alguna pregunta, amado, la pueden hacer por interno, yo se las voy a estar contestando de las obras de la carne. Si hay alguna, tenga confianza con el pastor. Si algún hermano, alguna consulta que tiene, hágala llegar en los comentarios y luego yo se la le hablaré por interno y le estaremos respondiendo. Vamos a estar saludando a nuestros hermanos.